como invitada especial para este tema tan importante a Irian Itzel Mena Gómez. Ella es coordinadora en México de la Red Internacional de Enfermería Quirúrgica. Bueno, muchas gracias por la invitación y por dejarme compartir un poco de esta experiencia. Como tú lo mencionas, hay un artículo que se publicó justo en enero de este año en la revista de Enfermería Universitaria, que es de la UNAM. Y bueno, parte de la presentación vamos a desarrollar algunos puntos específicos de esa publicación, avalado por las publicaciones previas que hay de la OMS. Lo subimos, pueden revisarlo en femec.org, es nuestro sitio web. Bueno, el tema de hoy entonces se titula Higiene quirúrgica de manos sin cepillo y vamos a hablar un poco de los antecedentes. Bueno, como antecedentes generales, se tiene que desde hace mucho tiempo se ha señalado la importancia de la higiene de manos en general, ¿no? Se ha visto que, o se vio en su momento, ¿no? Desde 1800, que los pabellones de ginecobstetricia reducían las causas de muerte por fiebre puerperal cuando se hacía un lavado de manos solo con esa técnica, con agua y jabón, ¿no? Después Pasteur, bueno, a él se debe todo lo que es el aseo personal. Él mencionaba que el aseo personal reduce la expansión de enfermedades debido a que se transmitía menor suciedad. En ese tiempo se hablaba de la suciedad más allá que de microorganismos. Después Lister empieza ya a introducir ciertas sustancias para hacer la asepsia y antisepsia, no solo del personal que atendía a las personas, sino también de las personas que iban a ser intervenidas quirúrgicamente. Y desde ahí se empieza desde hace mucho tiempo. Entonces, hablar ahorita de esto es mencionar todo lo que hay de antecedente al respecto. El lavado quirúrgico de manos con cepillo, el tradicional, el que todo el mundo conocemos, nos enseñan desde pregrado. Sabemos que consta de 3 tiempos, ¿no? El primer tiempo es prácticamente desde las uñas hasta lo que es el tercio o 5 centímetros después del codo, ese es el primer tiempo. El segundo tiempo se señala hasta lo que es el tercio medio del antebrazo. Y por último, el último tiempo es 5 centímetros después de la muñeca. Más o menos hay alguna literatura que cambia al respecto, pero es el que habitualmente conocemos. Y se ha hecho desde muchísimo tiempo, desde que empezó esto de la enfermería quirúrgica, en México al menos desde los años 50, ¿no? Entonces todo esto se ha estado haciendo. Nada más como dato les pongo que aquí en la presentación voy a estar a pie de la diapositiva, va a estar mencionándose las referencias de dónde estoy sacando los argumentos que les estoy exponiendo en ello, por si después quieren ahondar en algún tópico en especial. Respecto a esta técnica del cepillado, es importante hablar de ello para comprender después lo que pasa entonces en los cambios de lo que es la higiene quirúrgica de manos sin cepillo. Hay algunos autores que hablan de enfermería quirúrgica, pero no especifican como tal la técnica, solo la mencionan, no especifican los pasos de esta técnica, solo mencionan que se debe hacer un lavado quirúrgico. Algunos otros redactan la técnica incompleta o proponen algunos, como Fuller, por ejemplo, que propone que debemos de cepillarnos de 20 a 30 veces en cada zona, por ejemplo, en las uñas, en los espacios interdigitales. Sin embargo, algo que hay que cuestionarnos aquí es que no argumenta el por qué. Simplemente nosotros lo inferimos que entre más te estés cepillando, entonces, pues más arrastre vas a tener de las partículas. Sin embargo, es importante mencionar esto de 20 a 30 veces, porque después vamos a hablar de unas de las complicaciones del cepillado. Pocos especifican la técnica. Abel Archundia, en su libro de Educación Quirúrgica, Abel Archundia es un médico de la Facultad de Medicina, académico, que hace este libro, y ahí él es uno de los que mejor especifica esta técnica del cepillado quirúrgico de manos. Algo que nos queda como conclusión después de consultar varias literaturas es que algunos detalles de la técnica pueden variar de acuerdo tanto a la bibliografía como a la normatividad institucional y también a los recursos o materiales con los que se cuenta en dicha institución. Entonces, es importante porque incluso en esta técnica que ya llevamos tanto tiempo haciéndola, tenemos ciertos vacíos ahí o ciertos cambios de acuerdo a la institución y a veces más allá de la institución, incluso de acuerdo al turno, a veces pudiera parecer, ¿no? Nos pasa, en mi caso como académico, que tengo a un estudiante de enfermería que rota con una enfermera, le enseña una técnica y se va con otra enfermera del mismo turno y le enseña otra diferente. Entonces, ¿esto de qué va a depender? De la bibliografía principalmente que se esté consultando
y de la experiencia o la normatividad institucional de la cual se tenga. Importante entonces estandarizar los procedimientos. Se ha visto, de acuerdo a la literatura, que el cepillado como tal puede ocasionar sensación de ardor, y más cuando retomamos algo que dice Fuller, por ejemplo, que debemos cepillarnos de 20 a 30 veces. Esta sensación de ardor, cuando ya está presente, cuando ya sientes esta sensación de ardor en la piel, es porque ya hay una lesión tisular. Eso lo marca la literatura. Es esa lesión tisular que puede verse a través del microscopio. Lo que hace, a su vez, que el personal se cepille menos. ¿Por qué? Porque no quiere esa sensación de ardor o de dolor en su piel o de irritación gracias a este cepillado. Entonces, tal vez tengas 3 cirugías durante el día. La primera te cepilles adecuadamente, pero en la tercera no te vas a estar cepillando adecuadamente debido a esa irritación tisular que tienes o a esa lesión tisular que ya se está presentando. Lo que hace que tengas una técnica de cepillado ineficaz y que la desinfección sea incorrecta, que no logres que estas sustancias que están ideadas que están diseñadas para la desinfección de manos, que no logres que esas sustancias estén penetrando adecuadamente, o que incluso en esta lesión tisular que haya, estas sustancias logren irritar más la piel y ocasionar o propiciar infección incluso dentro del personal de salud o hacia otras personas, en este caso los pacientes. Se ha comprobado, también otros autores han hablado de esa parte del uso de cepillos. Los usos de cepillos incrementan como tal el costo hospitalario. ¿Por qué? Por la misma compra de los cepillos. En algunos lugares no solo se compran, sino se reutilizan. Y para reutilizar este cepillo necesitamos recurso humano que prepare estos cepillos que se están reutilizando. ¿Qué hacen con esos cepillos? Los desinfectan, los lavan, los envuelven, los esterilizan. Hay tiempo invertido del personal de selle en estas instituciones, que también ese personal lo podríamos estar aprovechando en otras actividades. El mantenimiento del material y equipo empleado en estos procesos, por ejemplo, en algunos hospitales se utilizan estas tarjas tipo pescaderas, ¿no? Para colocar estos cepillos que tienen antisépticos y debe darse el lavado, tal vez por el personal de intendencia, a veces el personal de enfermería, ¿no? Debe hacer ese lavado de tarjas y el reabastecimiento de las sustancias propias para ello. Incrementa también la basura de RPBI o simplemente la basura municipal en los hospitales, ¿no? Estos son, cuando son cepillos desechables, por ejemplo, como este. Ahora, vámonos al tema que nos compete el día de hoy. Lavado, higiene quirúrgica de manos sin cepillo. Vamos a hablar un poco de ello, entonces. Ya vimos ahorita un poco de lo que hemos hecho a lo largo de estos 50, 60 años que llevamos de enfermería quirúrgica. Y que la técnica no ha cambiado prácticamente del cepillado habitual. Entonces vamos a lo que ya ha cambiado, que es el lavado de higiene quirúrgica de manos sin cepillo. Esta técnica viene descrita desde el 2009, se empezó a difundir desde el 2009 por esta guía de higiene de manos de la OMS que publicó. En su página 80 está esta, pero después la misma OMS lo vuelve a repetir en lo que es el año 2016 cuando saca una guía para la atención de infección de sitio quirúrgico. En la página 101 viene otra vez esta. Lamentablemente, tal vez la imagen no logre distinguirse adecuadamente, por eso hemos preparado ahí un video que puede ser más didáctico en esta cuestión. Pero bueno, si tú quieres después consultar estos documentos, tal vez sea mejor que consultes el del 2016, donde viene en la página 101 esta técnica, y esta lo puedes utilizar para analizar paso por paso lo que es esta técnica de higiene de manos sin cepillo. Como recomendaciones generales se tienen, que son las mismas prácticamente que utilizábamos nosotros o que utilizamos todavía porque el cepillado sigue siendo una realidad. Las mismas recomendaciones en las uñas que se tengan cortas, esto para evitar el cúmulo de microorganismos o la ruptura misma de los guantes. Las uñas sin esmalte, porque se ha comprobado que las microfracturas del esmalte a veces no las vemos o no son evidentes, pero esto hace que haya mayor cúmulo de microorganismos. Se recomienda una piel saludable. Al inicio, cuando salieron todos estos productos como clorexidina y alcohol gel, el personal de salud se lo colocaba y notaba cierta dermatitis o irritación y lo manifestaba como alergia. Sin embargo, ya hay fuerte evidencia que señala que
Lo importante aquí es tener una piel saludable. Si nosotros no cuidamos nuestra piel fuera del entorno hospitalario, no esperemos que dentro del entorno hospitalario haya una piel saludable. Es decir, si no la lubricamos, si no la aseamos, si no la tenemos en perfecto estado de salud. ¿Qué pasa? Que estos productos no solo arrasan también con flora transitoria de lo que es nuestra piel, sino también con ciertas sustancias óleas de nuestra piel, y esto también hace que se vaya deteriorando. Entonces, si nosotros de por sí no traemos una piel sana, cuando usemos este tipo de sustancias o cualquier sustancia, puede llegarnos a irritar nuestra piel. Entonces, la recomendación aquí es que haya piel saludable. Las alergias prácticamente son muy bajas, son nulas. Se asocia más a irritación de la piel por resequedad de la misma. Se sugiere también el no uso de alhajas. En este caso, hemos seguramente encontrado algunas experiencias de que hay personal de salud que no quiere quitarse algún anillo, por ejemplo, o alguna cadena o alguna esclava, ¿no? Entonces, esto es obligatorio. Todo el mundo se debe de quitar este tipo de alhajas. Y bueno, otras estrategias es colocarse el cubrebocas antes de iniciar lo que es la cirugía, y antes de lo que es iniciar el cepillado quirúrgico, pero que después queremos estarnos acomodando, y recordemos que nuestras manos ya están todas descontaminadas, con la mayor número de microorganismos disminuido. Evitar mojarse el uniforme. Esto principalmente su fundamentación es para evitar la transferencia de lo que es la humedad. Recordemos que hay sitios o lugares hospitalarios en donde todavía se sigue utilizando ropa de tela, aunque ya la tendencia es más hacia ropa desechable, pero evita con ello la transferencia de humedad y por lo tanto de microorganismos en lo que es la cirugía como tal. Estas recomendaciones no han cambiado. Estas recomendaciones todo el mundo las sabemos y no necesariamente para el cepillado quirúrgico, algunas de ellas. Dentro de los antecedentes, la higiene quirúrgica de manos es un procedimiento esencial en cirugía. Es una técnica que ha evolucionado y se ha actualizado con la evidencia científica. La misma guía de la OMS nos habla de esta técnica y esta guía, por ejemplo, fue de práctica basada en evidencia que recopila 20 investigaciones sobre lo que es la higiene de manos desde el 77 hasta el 2008, que fue un año previo a su publicación. Entonces, esta guía es una revisión de la literatura sobre este tópico. Entonces, yo me di a la tarea después de investigar a partir del 2008 hasta el 2019 qué cambios había, qué evidencia nueva hay al respecto. Y eso es en un artículo que les voy a compartir al final de este tema. Dentro de esta revisión que hice, se ha visto que la clorexidina sigue siendo la que demuestra mayor eficacia en la reducción y mantenimiento de microorganismos. Esto en comparación con otras sustancias como el yodo, en este caso la iodopovidona, y también incluso ha demostrado mejor efecto residual que el alcohol o las soluciones a base de alcohol. Efecto residual ocasiona esta clorexidina hasta por 6 horas. Esto no lo propicia las soluciones a base de alcohol. Las soluciones a base de alcohol lo que te hacen es un efecto inmediato, pero de poca duración. Lo que te hace la clorexidina es que no tiene un efecto inmediato, pero sí de larga duración. Por eso hay productos como el que se ve en esta imagen, el de Avagar, que lo que hace es una mezcla entre soluciones a base de alcohol y clorexidina, que gracias al alcohol te hace un efecto rápido y gracias a la clorexidina te hace un efecto de duración, de hasta por 6 horas. En la diapositiva anterior se ven las referencias aquí y ellos incluso hablan de esta marca porque fueron las que utilizaron en sus estudios. Entonces hablábamos que el alcohol, hay diferentes tipos de alcohol y nosotros hemos estado acostumbrados a utilizar el alcohol por arriba del 70%. Incluso hay estudios que sustentan que el propanol desde el 60% puede ayudar a la desinfección, pero bueno, nos quedamos con este estándar del 70%. Sin embargo, hay que tener cierta precaución con las soluciones a base de alcohol. Uno, mantenimiento lejos del calor, y no me refiero a su característica del alcohol como flamable, sino como que sino ese poder de evaporación que tiene, que si por ejemplo, esos galones que luego vemos en algunos lugares de interés público, si esos galones están expuestos al sol constantemente, este alcohol se puede evaporar y entonces la concentración
de lo que tenemos en este galón prácticamente se va a ver disminuida. Entonces, 1, lejos del calor, lejos del sol y para evitar esa evaporación. 2, en caso de que esté cumpliendo con este primer punto, entonces debemos de tenerlo lejos de los accidentes flamables, aquí sí, ¿no? De accidentes por fuego. Y bueno, por tercer punto debemos de vigilar y estar monitorizando la concentración de alcohol que deba de tener nuestra sustancia que vamos a elegir para la higiene quirúrgica de manos. Puede que nos encontremos o que querramos utilizar esta solución a base de alcohol para nuestro hospital, o puede que querramos utilizar solamente clorexidina, un producto solo de clorexidina, o la mezcla de ambos. Eso ya será decisión de nosotros, bueno, más que de nosotros, de lo que nos quieran proporcionar o auditar en nuestro hospital, ¿no? Este artículo como tal de Wang no menciona, no es un artículo que hable del secado de manos a nivel quirúrgico, sin embargo habla del secado de manos a nivel general. Él menciona que él hace cultivos después del secado de manos de 4 diferentes técnicas de secado, hace el cultivo posterior al secado y notó que hay menos transmisión de microorganismos o se quedan menos microorganismos residuales cuando te secas, uno, en este caso con papel estéril o con papel no estéril, que esto no cambia tanto. 2, cuando te secas con toalla, en este caso de tela, no estamos hablando de toalla estéril, sino la toalla por ejemplo, de algún baño o de algún lugar. Por último, el aire frío y el último, el aire caliente. Lo que él dice o lo que él menciona es que cuando te secas con aire frío o con aire caliente, cuando sale el aire del aparato, entonces choca con el suelo y borbotea otra vez todos los microorganismos. Entonces, que se vuelven a impregnar estas manos. Sin embargo, sugiere que ante la falta de papel o la de toalla, si te vas a secar con aire frío o aire caliente, lo importante aquí es que te seques, porque incluso si no te secas, hay más proliferación de microorganismos que si lo hubieras hecho. Entonces, bueno, aquí tenemos como primer punto el secado, que es algo que no se ha estudiado. Es un área de mejora ahí en investigación para nosotros, estudiar el cepillado de manos quirúrgico hasta lo que es el secado. Eso sería importante mencionar, lo que es un área de mejora en investigación para enfermería o para cualquier persona del área de la salud. Como conclusiones de este tema, ahorita ya al final les vamos a colocar el video para que tengan esta idea de cómo es la técnica, porque muchos han preguntado, bueno, pero ¿cuál es la técnica de la higiene de manos? Entonces, lo vamos a ver en este video corto de la Facultad de Medicina para que ustedes lo vean. Y también, ahorita les vamos a dar otra noticia aparte de este tema. Bueno, como conclusiones se tiene que no hay cambios como tal a partir de la publicación de la guía de la OMS del 2009, incluso la misma guía de lo que es infección de sitio quirúrgico que se publicó por la misma OMS en el 2016 retoma algunos puntos esenciales de la guía del 2009. Entonces, no hay cambios como tal en cuanto a el mantenimiento de la piel, el corte de las uñas, el uso de las sustancias. Se siguen promoviendo las mismas del 2009, que es con clorexidina y con alcohol. Sigue recomendando la OMS no usar dispositivos, en este caso cepillado. Tenemos en cuenta que ya hay cepillos también de cerdas suaves, como se proyectó en alguna de las imágenes, que tienen la esponja y que tienen la espátula. Recordemos que el lado que tiene el cepillo es principalmente para las uñas y el lado de la esponja es para el resto de la mano. Lo que no se quiere es que se use directamente el cepillo directamente sobre la piel. Y bueno, entonces, pero de preferencia la OMS lo que dice es no utilices dispositivos. No hay evidencia que relacione la higiene de manos con lo que es la infección de sitio quirúrgico. Recordemos que esta infección de sitio quirúrgico hay muchos factores que la pueden propiciar, desde la nutrición del paciente hasta el estado de salud del mismo, las comorbilidades que pudiera tener, no solo el lavado de manos, sino también las mismas curaciones de herida que se hagan posterior, o incluso el tiempo de internamiento se ha asociado a las infecciones de sitio quirúrgico. Si el paciente está más de 24 horas internados previo a la cirugía, incrementa el riesgo de infección de sitio quirúrgico. Entonces, esto ya se ha estudiado mucho y es difícil asociar lo que es el lavado de manos solamente con la infección de sitio quirúrgico.
Las recomendaciones de manos, previo a la higiene de manos, no hay cambio, es decir, todas esas recomendaciones que hay respecto al corte de uñas y a lo que hemos hablado con anterioridad. ¿Qué implicaciones tenemos nosotros para la práctica? Uno, debemos de empezar nosotros como personal de enfermería, que sabemos que tenemos mucho espíritu de liderazgo, empezar a participar en la toma de decisiones. Hay instituciones, como lo es el Hospital General Dr. Manuel G. González y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que ya han adoptado este lavado o este lavado y esta higiene quirúrgica de manos sin cepillo. El G. González en este caso por más de 20 años, el INER desconozco el tiempo, pero también ya lo ha adoptado desde al menos más de 5 años, ¿no? Y es importante pues empezar como yo, ¿no? Los pongo como ejemplo de que se puede hacer este cambio y esta transición de lo que es el cepillado quirúrgico normal o habitual que tenemos a esa transición al lavado sin dispositivos. Les comento rápido también que en un estudio que también se vio, ¿no? Se hizo de investigación, se notó que los que tienen más renuencia a hacer este cambio de lo que es el cepillado es el personal más antiguo, y eso yo creo que lo comprendemos o lo hemos vivido incluso, y que es importante empezar a enseñar a las nuevas generaciones este tipo de cepillado, este tipo de higiene de manos sin cepillo, para que ellas vayan empezando a generar también este cambio. Pero siempre, recuerden, incorporar lo que es la práctica basada en evidencia en hospitales en México. Eso es lo que nos hace falta mucho, porque solo, al menos en mi experiencia profesional, solo conozco a estos 2 hospitales que hacen esta técnica sin ningún tipo de cepillo. Y nos falta realizar un poco más de investigación en cuanto al secado, porque hay muy poca investigación en lo que es el secado de manos. Recordemos que la higiene de manos o el lavado de manos no solo es el colocarte las sustancias, a veces es dejar que se seque cuando es con una solución a base de alcohol, ahí sí no hay duda, debes de dejar que se seque, pero cuando es un lavado, entonces hay que ver con qué te debes de sacar, ¿no? Porque también hay controversia un poco en eso y es a veces a que no hay investigación al respecto. Bueno, ese es el artículo que ustedes pueden ver, se publicó este año, en enero del 2020, y ahí viene un poco más amplio todo esto que les estoy platicando. Lo pueden consultar. Y bueno, este artículo obviamente cita esta que fue la guía original de lavado de manos, que es el 2009, y su reestructuración que tuvo en el 2016. Bueno, también les tenemos aquí una noticia por parte de FEMEC. FEMEC está realizando un video para que este tema de lavado e higiene quirúrgica de manos quede un poco más claro. Lo va a estar divulgando por sus redes sociales en los próximos días para que estén al pendiente sobre la realización de esta técnica. Listo, José. ¿Qué te han preguntado en el chat? Cuéntanos. Dice, de Carmen Oseguera, dice, ¿la clorexidina se puede utilizar para limpieza de heridas? ¿Cuál es su dilución para lavado de heridas y para lavado de manos? La clorexidina al 5% se suele recomendar, desde el 2 hasta el 5% es la recomendación en la concentración que se llega a utilizar para manos, y en heridas no está como tal tan recomendada, y recordemos que cuando es mayor al 2% puede ocasionar lesiones en tejido, en este caso expuesto. Entonces, si al 0.5% ocasiona incluso irritación corneal, ¿no? Entonces, de preferencia en heridas abiertas no se debe colocar, y en concentraciones para la higiene de manos se sugiere desde el 2 hasta el 5%, con la piel sana, intacta, sin ningún tipo de lesión, en el caso del personal de salud. Muy bien. Sí, gracias, Iriam. Blanca nos pregunta, si no se cuenta con Abagar, el alcohol, ¿qué tiempo tiene de efecto residual y qué otro antiséptico recomiendas? Está el alcohol, y el alcohol empieza el efecto casi inmediato, a los 10-15 minutos, y su efecto incluso se ha manifestado hasta de 1 o 2 horas. No tiene tanto efecto como la clorexidina. Para una cirugía, tal vez como cirugía ambulatoria, pudiera servir, ¿no? Incluso hay controversia en estas investigaciones, porque ellas han señalado, en algunas se señala más a favor del alcohol, de acuerdo a los resultados de la investigación, en otros más a la clorexidina, y en otros en la mezcla de ambas.
Pero bueno, ese es el efecto que tiene el alcohol y eso va a depender del tipo de alcohol. Hablábamos de 3 tipos de alcoholes en la presentación, propanol, etanol, ¿no? Y hasta el 70%, 60%. Entonces, eso siempre, algo que hace mucho hincapié la OMS es siempre ver las indicaciones de los proveedores, cómo se debe aplicar y cuánto es el efecto, y siempre analizar la concentración que tenemos. Si no tenemos alcohol, si no tenemos clorhexidina, entonces podemos llegar a lo tradicional, que finalmente sabemos que el isodine, también en este caso la iodopovidona, puede ser una alternativa muy buena. Sin embargo, en los estudios que se han hecho, se ha demostrado que hay mayor efectividad en la reducción de microorganismos con la clorhexidina y con el alcohol. Y en tercer lugar, el yodo. Entre la ausencia de los primeros dos, pues utilizas el tercero. ¿Se podría decir que el lavado quirúrgico es obsoleto? El lavado quirúrgico sí, se puede decir que desde el 2009 como tal la OMS ya lo señala como obsoleto. Ojo, en los estudios que se han hecho se señala que en la reducción de microorganismos, tanto el cepillado como la higiene quirúrgica de manos, en ambos es lo mismo en cuanto a efectividad. Es decir, los dos son efectivos para reducir los microorganismos que hay en nuestras manos, flora transitoria, flora residente. Sin embargo, es obsoleto en el sentido de que el cepillado quirúrgico daña la piel del personal de salud y en ese daño que puede haber, puede acumularse más microorganismos del que podemos estar quitando. Entonces, en ese sentido, en el sentido de que también el costo de efectividad que se contempló en la presentación, ¿no? De que aumentan los insumos, aumenta el personal de salud que los va a preparar o que van a disponer de esta preparación. Entonces, ahí se puede considerar obsoleto. Sin embargo, en ambos métodos son eficaces para disminuir los microorganismos en las manos del personal de salud. Solo que se sugiere quitar cepillado por todo eso que te menciono. Muy bien. Otra pregunta. ¿Se puede utilizar la clorhexidina para desinfección de equipos, de equipo médico, y cómo se realiza? La clorhexidina para desinfección de equipo médico, yo creo que no. Ahí estarían más el personal de esterilización el que debería dar esa aportación. Sí. No, sabemos que el procesamiento del instrumental debe de ir primero con jabón enzimático, ¿no? Después hacer un leve cepillado o barrido de las sustancias que pudieran haber quedado tras este detergente. Y bueno, el detergente enzimático aquí es el que nos va a quitar de problemas, pero como tal la clorhexidina no. Muy bien. Mira, aquí nos hacen una pregunta y yo creo que tiene mucha relación con las ponencias que se dieron anteriormente acerca del COVID y de la colocación del equipo de protección personal, porque nos pregunta Hilda, en casos de requerir equipo de protección personal por COVID-19, o sea que si se hace yo quiero entenderle a Hilda que si se tiene que efectuar el lavado quirúrgico de manos. Pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta es... En casos de requerir equipo de protección personal por COVID-19, que si se hace lavado de manos. Claro, ese no se debe de omitir. Eso no se debe de omitir. Es un procedimiento que no se debe de omitir. A veces se piensa, tal vez por la información que se difunde en redes sociales, de que ya el personal que está dentro del quirófano está con el uniforme blanco completo, este tipo overall. Se piensa que no se debe hacer, que ese es el personal que debe estar así cubierto todo el momento. No, el personal quirúrgico que vaya a estar involucrado directamente en la cirugía debe de realizarse el lavado o higiene quirúrgica de manos antes de la cirugía, como es habitual. Sí, totalmente de acuerdo. ¿El tiempo de lavado quirúrgico de manos sin cepillo está reglamentado? Sí, claro que sí está reglamentado. Lupita, ¿me puedes regresar, por favor, hacia la diapositiva en donde se pone la técnica de la OMS? Es una diapositiva color casi naranja, donde vienen las imágenes. Un poco más. Esta. Aquí, este sí está reglamentado. Nos habla de 60 segundos. No se ve muy bien en la imagen, pero precisamente por eso, por las fallas que pudiéramos tener, incluso dependiendo del dispositivo donde estemos conectados, pudiéramos o no ver bien esto. Pero si no, nos podemos ir a las fuentes originales que están citadas aquí en la diapositiva, la página 80 del documento del 2009 o la página 101 del documento de infección de sitio quirúrgico del 2016 de la OMS, ambos de la OMS.
Esto habla de 60 segundos, es decir, 1 minuto. También esto se ve reducido en costo o en el tiempo que le dedicas al cepillado y el tiempo que le dedicas a la higiene de manos sin cepillo. Porque sabemos, por ejemplo, que en el cepillado quirúrgico incluso hay bibliografía que te señala de 3 a 5 o hasta 10 o 15 minutos, te señala la literatura que debes de estar en el cepillado. Y eso solamente es 1 minuto. Entonces, es otro beneficio que tiene la higiene de manos sin cepillo. Bien, sí, gracias, Iriam. Otra pregunta, dice, desde la primera cirugía se puede hacer la higiene de manos, siempre y cuando se haga el lavado de manos clínico previo. Es una pregunta de Lady. Sí, de hecho estamos obligadas a que siempre que entramos al quirófano o a un área quirúrgica, a posterior a colocarte las botas, entonces debes de hacerte un lavado clínico de manos al ingresar al quirófano, antes de que toques cualquier otra cosa. Después ya puedes entonces manipular el entorno en el quirófano. Y previo, la OMS no señala como tal un lavado quirúrgico. Eso no lo señala como tal la OMS. La OMS habla de una higiene quirúrgica de manos. El lavado previo, el lavado quirúrgico que nosotros querramos hacer previo a la higiene de manos, debe ser solamente frotándote con agua y jabón, ¿no? Y se sugieren los mismos pasos de la OMS. Secarte bien adecuadamente y después ya hacer los pasos de higiene de manos de la OMS. Pero siempre previo a la cirugía. El lavado clínico solo cuando se ingresa al quirófano. Muy bien, gracias, Iriam. Una pregunta más. Dice, si tengo varios procedimientos quirúrgicos, ¿se tiene que hacer el lavado de manos con cepillo o se puede hacer sin cepillo desde la primera cirugía? Sin cepillo desde la primera cirugía. Ok, muy bien. Les comparto un poco en lo que si quieres buscas, si tienes otra pregunta o si llevan a hacer más. Si quieres, comparte para buscar un poquito más de las de última hora, de las preguntas de última hora. Ok, gracias. Bueno, lo comentó ahí Lupita, que tengo experiencia profesional en el GEA González, en este caso, además estuve trabajando ahí cerca de 10 años. Y en el GEA González, desde el 2008 que yo llego a trabajar a ese hospital, ya estaba el lavado o la higiene quirúrgica de manos sin cepillo. ¿Qué es lo que se hace en GEA González? Y me enorgullece presentar esa experiencia. Lo que se hace cuando ya llegas al quirófano, te haces el lavado clínico. Cuando ya ingresa tu paciente a quirófano y está en inducción anestésica, tú ya abriste bultos o campos, tú como instrumentista vas y te haces el lavado de manos. Esta. Entonces, aquí estoy yo en lo que era la torre vieja del Hospital GEA González, la que ya están por demoler o la que ya están demoliendo, desmantelando por los problemas que tuvo del temblor. Entonces, aquí lo que hacíamos es primero llegar a la tarja y hacer los pasos que señala la OMS. Para el lavado quirúrgico, la OMS, vuelvo a recordar, no señala lavado quirúrgico. Aquí en el GEA González lo que se hace es algo que se llama doble candado. Primero te haces un lavado quirúrgico de manos sin cepillo, te secas bien con las toallas que están aquí, el dispensador de papel, te secas bien todos los restos de humedad que pudieras tener y posteriormente con estos dispositivos de 3M, en este caso la empresa que licita ahí es 3M, te colocas el alcohol gel que tiene clorexidina y tiene alcohol, te lo colocas en la mano y repites los pasos de la OMS. Dejas que se seque adecuadamente y ya ingresas a cirugía y ya no tienes que utilizar las toallas de lo que viene en el bulto desechable o de tela, porque ya esto prácticamente tienes que dejar que se evapore, esto no se tiene que secar. Lo que se seca es cuando utilizas agua y jabón previo a la higiene de manos. Eso es lo que es el GEA González. Sin embargo, hay que reiterar un poco, la OMS solo te habla de esta técnica, de la higiene de manos con solución a base de alcohol gel. ¿Qué cantidad de clorexidina es la ideal para el lavado? ¿Qué cantidad de clorexidina es la ideal? Se sugiere de 3 a 5 mililitros, perdón. Esto va a depender mucho, por ejemplo, del tamaño de los brazos también de la persona, ¿no? Pero, por ejemplo, estos dispensadores ya están programados de 3 a 5 mililitros por cada presión que ejerces en el pie, ¿no? Es un dosificador, ya viene. Y lo que pasa es que a veces con personas con brazos tal vez más cortos o más delgados necesitan menos sustancia que una persona más robusta o más alta, por ejemplo. Entonces, lo que tienes que hacer si te llegas a tener exceso de esa sustancia es volver a repetir la higiene de manos para que se seque toda la sustancia que te colocaste, nada más.
pero es de 3 a 5 por cada disparo. Y son 3, si revisamos la técnica de la OMS, son 3 disparos los que se hacen. Aquí hay otra pregunta de Ana Berta López. Ella nos dice si se necesita un tiempo mínimo de exposición. Me imagino que de la clorexidina. Ya ves que por tiempos es el isodine, ¿verdad? En este caso la clorexidina, si se necesita un tiempo mínimo de exposición. Hay que recordar otra vez esta curva que hablábamos de lo que es el alcohol y lo que es la clorexidina. El alcohol empieza su curva prácticamente a los primeros minutos de que te lo colocas y la clorexidina viene con su curva de Gauss prácticamente subiendo poco a poco hasta lograr el punto máximo a los 15, 20 minutos y el efecto hasta las 4 a 6 horas. Es importante aquí reiterar otra vez la combinación de sustancias, ¿no? Que el uso de alcohol y clorexidina juntos te hacen un efecto inmediato, es decir, por el efecto del alcohol y un efecto duradero por la clorexidina. Bien. Otra pregunta dice, híjole, acá, ¿qué tan efectivo es el jabón quirúrgico? Jabón quirúrgico se refiere a Ibis Group, se refiere, ok. No, hay otra parecida, a ver, dice, en mi unidad no contamos con clorexidina, utilizamos jabón líquido quirúrgico, ¿es correcto? Es correcto para el lavado de manos, nada más no para la higiene. Para la higiene quirúrgica que promueve la OMS misma señala alcohol o clorexidina. Así es, estoy Sí, totalmente. Hay que ver ahí en las conclusiones de la presentación, incluso se reitera de que son las únicas 2 sustancias que están permitidas y si no están en la institución, entonces ahí es importante empezar a participar en nuestras propias políticas institucionales para licitar ciertos productos que son necesarios en nuestro... Así es. Ana Jiménez nos dice, el isodine tiene un efecto nocivo por permanecer, por eso no se recomienda. La clorexidina específicamente, ¿en qué porcentaje debe de ser para realizar el lavado quirúrgico? Ya lo habíamos comentado, que del 2 al 5%. Sí, dice, porque la clorexidina, el 2% que se utiliza en el lavado de manos médico no se recomienda, lo que leí en un artículo. Sí, pasa lo mismo que cuando se comentó el cepillado quirúrgico al inicio de la presentación. Si leemos solo un artículo científico, vamos a encontrarnos solo lo plasmado por ese autor. De ahí la importancia de revisar varios artículos y es el artículo que yo les propuse, que salió ahorita en el 2020, que es de mi autoría. Ahí se citan cerca de 30 artículos. Es importante mencionar que debemos siempre consultar más de una fuente, porque si no nos vamos a quedar solo con lo que esa fuente diga. Si, por ejemplo, si en nuestra formación como quirúrgica solo nos quedáramos como Fuller, entonces sería nuestra ley cepillarnos de 20 a 30 veces las manos. Y si no consultáramos la literatura científica, entonces veríamos que la literatura científica te dice que ya no te debes de cepillar, ¿no? Y menos esa cantidad de veces. Entonces es importante este punto, siempre consultar más de una fuente. Bien. Siriam, Roberto Espinosa nos dice que dentro de los cepillos que se siguen utilizando, ¿cuál sería el que tiene mayor efectividad? ¿Los de clorexidina o los de iodopovidona? Clorexidina. Clorexidina se ha demostrado mayor eficacia en la reducción de unidades formadoras de colonia o de microorganismos. Se ha demostrado mayor eficacia que el isodine. Bien. Lupita, no sé si tengas alguna otra pregunta. Hacer énfasis en lo que nos acaba de comentar Iriam y que todos nuestros asistentes, nuestros escuchas, es esencial aseguren las condiciones propicias para que sea efectiva esta higiene de mano quirúrgica y se cuente con todos los insumos necesarios. Pero también si nosotros no lo demandamos, pues difícilmente, ¿verdad?, lo podemos lograr. Necesitamos que nos provean los suministros indispensables y también es indispensable esto que estamos viviendo, la capacitación continua. ¿Sí? Es que hay un video por parte de FEMEC que se está realizando para que esta técnica quede sin vacíos en el conocimiento y bueno, qué mejor que la Federación Mexicana para empezar a impulsar este tipo de actividades o de prácticas que finalmente están basadas en la evidencia desde hace mucho tiempo, pero nos falta un poco más de incursionar en políticas, no solo querramos políticas a nivel nacional, sino desde nuestro propio servicio, desde nuestro propio hospital, empezar a incursionar, a introducir ciertos productos basados en la evidencia, ¿no? Entonces, pues qué mejor que FEMEC también esté impulsando ese tipo de estrategias o de prácticas.
Iriam, agradecemos todo el apoyo que nos has dado, agradecemos la ponencia. Gracias a ustedes, FEMEC, por la invitación y seguimos en trabajo colaborativo, REDIEN, que en este caso la Red Internacional de Enfermería Quirúrgica, con ustedes. Muchas gracias por este espacio y continuamos haciendo trabajo colaborativo. Ya pronto también vamos a empezar a publicar cosas a nuestros usuarios y asociados sobre los trabajos que estamos haciendo. Y pues muchas gracias por dejarles compartir un poco de esto, de ese trabajo que hice, porque fue inquietante para mí desde que entré a trabajar a GIA González, del cómo fundamentar esa técnica que se estaba realizando ahí desde antes del 2008. Entonces, si la guía salió desde el 2009, entonces esto es importante para mí resaltarlo porque finalmente GIA González fue parte de mí y pues parte de lo que se hace ahí, en este caso el lavado o higiene quirúrgica de manos sin cepillo, es algo que me ha dejado marcada y es de ahí de donde surge el artículo que publiqué en este año. Entonces, muchas gracias también a esa institución por las enseñanzas dejadas y que ha tenido frutos en este caso este artículo. Muchas gracias. Bueno, los esperamos en la siguiente sesión. El próximo martes les haremos llegar la invitación especial y bueno, esperemos que también ya tengamos el video para esa ocasión. Muchas gracias, Iriam. Gracias, Finita. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron hoy. Esperemos que nos sigan acompañando en las siguientes sesiones. Muchas gracias. Gracias, Iriam. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego.